quisiera que hablemos sobre los ataques de pánico, que cada vez lo noto más en el consultorio y en mi entorno. Es impresionante cómo se ha incrementado la cantidad de casos de niños, de adolescentes y de adultos. En niños y adolescentes no era tan común. Yo noto un incremento luego de la pandemia, ¿sí? Considero que ha dejado muchas secuelas, las cuales todavía no se están estudiando lo necesario de esta secuela que ha dejado. Por eso quiero brindarte herramientas o información que te puedan servir, tanto a vos si lo estás padeciendo o a algún familiar o amigo o conocido cercano. Como seguramente hay ansiosos del otro lado viendo este video, vamos directamente con esta información sin dar muchas más vueltas. Lo primero que quiero mencionar es que atrás de toda crisis de ansiedad se esconde un cambio que el sujeto no se anima a hacer. Este cambio puede ser un cambio estructural de personalidad o puede ser un cambio externo, por ejemplo, un cambio de trabajo o cambio de pareja o cambio habitacional, pero siempre estamos hablando de un cambio, de una resistencia del sujeto. Cuando digo estructural me refiero a un cambio que tiene que hacer porque lo que viene haciendo ya no funciona. Entonces aparecen los síntomas físicos para que el sujeto pueda escucharlo, para que pueda escuchar las sudoraciones, las palpitaciones, la sensación de ahogo, la presión en el pecho, para que pueda escuchar eso que está cumpliendo una función que no está porque sí, para que se pueda realizar ese cambio. Porque vamos a pensar que los ataques de pánico son como la punta del iceberg, es lo que se ve, es decir, todas las manifestaciones que acabo de mencionar que aparecen físicamente. Pero, como todo iceberg, abajo hay hielo que sostiene esa punta que se ve. Y ese hielo que está por debajo del agua, que no se ve, es lo que lo sostiene. Entonces, lo que hay que hacer es meterse abajo del agua y poder bucear para poder sondear y averiguar qué es lo que nos está pasando, qué nos lleva a padecer lo que se está padeciendo. A ver, sintetizando. La punta del iceberg es el síntoma. La crisis de ansiedad, el ataque de angustia, trastorno generalizado de la ansiedad, fobia o ataque de pánico, que son todo lo mismo. Eso es lo que se ve y es lo que uno padece cuando sufre una crisis de ansiedad. Ahora, toda crisis de ansiedad tiene por detrás, en este caso para el ejemplo que estoy utilizando sería por debajo, algo que no se está viendo pero que se está haciendo sentir, y mucho. Y eso que no se está viendo pero que se está haciendo sentir, se necesita que pueda ser descifrado, porque eso es algo inconsciente, así al menos lo entendemos los psicoanalistas. Hay algo inconsciente que no se ve y que necesita ser visto, descifrado y escuchado para poder así cambiarlo. Es cierto que existen muchas metodologías que sirven para apaciguar el ataque de pánico, como es la meditación, los mudras, las afirmaciones positivas, la respiración. Eso sirve y sirve de mucho, pero sirve solamente para apaciguar lo que ya apareció, es decir, la punta del iceberg. No sirve para resolver, o al menos así lo veo yo después de 14, 15 años de, no sé cuántos años ya de experiencia tengo en la clínica. Tendría que sacar los años, pero varios. Entonces, si te interesa que hagamos entre todos un botiquín de ayuda para esos momentos críticos en donde está por aparecer la crisis de ansiedad o ya apareció, para que pueda ser aliviado ese malestar, déjalo dicho en comentarios, entonces hago un video que pueda servirte y entonces cuando te está por ocurrir, vas y escuchas ese video. Bueno, espero que este video te sirva o que sirva a alguien cercano tuyo que esté padeciendo de esto.
Si es así, compartilo. Así entre todos sumamos un granito de arena y ayudamos a que esta patología tan fea y que está incrementándose cada vez más pueda ser escuchada. Y que sepas que acá puedes llegar a encontrar herramientas que te pueden ayudar. Como te digo siempre, muchas gracias por la compañía. Mi nombre es Evangelina, soy psicóloga, psicoanalista y profesora. Nos vemos en el próximo video.